Madrid, 2003. Una ciudad vibrante, llena de vida, de gente que acudía a trabajar, a disfrutar, a vivir su día a día. Pero bajo esa aparente normalidad, algo oscuro se estaba gestando. Un terror silencioso, sutil, que empezaba a tejer su red de miedo en las calles. Un hombre, envuelto en el anonimato de la multitud, se dedicaba a una actividad macabra. Sus víctimas, personas elegidas al azar, convergían en un punto fatal, dejando tras de sí un rastro de sangre y un enigma que pronto sacudiría los cimientos de la tranquilidad madrileña. La policía se enfrentaba a un reto sin precedentes, a un asesino con una firma aterradora, un elemento que daba título a su salvaje obra, una carta de la baraja española. ¿Quién era este individuo? ¿Qué motivos le impulsaban a cometer tales actos? ¿Cómo se podía dar caza a una sombra que se movía entre nosotros? Hoy, en este documental de crímenes reales, nos adentraremos en las profundidades del caso Alfredo Galán, el asesino de la baraja. Un relato que pone de manifiesto la fragilidad de la seguridad y la capacidad del mal para infiltrarse en la cotidianidad. Prepárense para un viaje a través de la investigación, la psicología criminal y la búsqueda incansable de justicia en uno de los episodios más sombríos de la crónica negra española. El misterio está servido, y solo la verdad, por cruel que sea, podrá desenmascarar a este peligroso criminal. El año 2003 amanecía en Madrid con una relativa calma, una ciudad que se recuperaba de los atentados del 11M del año anterior, pero que aún no era consciente de la nueva amenaza que se cernía sobre ella. La primavera trajo consigo un aroma de esperanza y renacimiento, pero para unas pocas familias, esa primavera se tornaría en invierno eterno, marcada por la tragedia y la desesperación. El fenómeno de los asesinos en serie, aunque no era ajeno a la historia criminal española, rara vez había golpeado con tanta virulencia y de forma tan desconcertante en el corazón de la capital. España, hasta entonces, había contado con casos notables, pero el asesino de la baraja supuso un salto cualitativo en términos de audacia y en la inquietud que generó en la sociedad. Madrid, una metrópoli cosmopolita y aparentemente segura, se vio de repente expuesta a un terror que no distinguía barrios ni clases sociales. La sorpresa inicial dio paso a la alarma colectiva. Cada noche, cada calle, cada sonido inesperado podía ser el preludio de un nuevo horror. La policía, acostumbrada a investigar crímenes más o menos previsibles, se enfrentaba a un adversario esquivo, un fantasma que dejaba a su paso un rastro inequívoco, pero a la vez críptico. La prensa y los medios de comunicación, como es natural, se volcaron en la cobertura del caso, alimentando la inquietud ciudadana y obligando a las fuerzas de seguridad a una carrera contrarreloj. Las autoridades se vieron sometidas a una presión inmensa para resolver el enigma y restablecer la sensación de seguridad perdida. El país entero contenía la respiración, esperando la siguiente noticia, el siguiente movimiento del asesino, y sobre todo, esperando que la cadena de crímenes se detuviera antes de que la lista de víctimas se hiciera insoportable. El contexto social y mediático fue fundamental en la evolución de la percepción pública del caso, transformando a Madrid en el escenario de un thriller real, donde cada ciudadano se sentía potencialmente vulnerable. Este es el telón de fondo sobre el que se desarrollaría uno de los casos de asesino en serie más perturbadores de la historia reciente de España. Los hechos. La pesadilla comenzó el 2 de febrero de 2003, una noche cualquiera en Madrid, marcada por la indiferencia de la rutina. En un portal del barrio de Aluche, un joven, Juan Carlos Ramos,
de tan solo 18 años, yacía sin vida. A su lado, una carta de la baraja española, el Rey de Oros. Un detalle macabro que a primera vista pudo parecer un acto aislado, un acto de violencia sin un patrón aparente. Sin embargo, la casualidad, o quizás el destino, quiso que esa fuera solo la primera pieza de un puzzle infernal. Apenas unos días después, el 5 de febrero, la ciudad se vio sacudida por otro asesinato. En este caso, la víctima era un hombre de mediana edad, un vecino del barrio de San Blas, Sadiq Rajmi, un inmigrante marroquí. Su cuerpo fue encontrado en el portal de su casa y a su lado, otra carta, el as de bastos. La policía empezaba a atar cabos. Dos crímenes con un modus operandi similar, la brutalidad del ataque y la presencia de una carta de la baraja española en cada escena del crimen. El pánico, hasta entonces latente, comenzó a extenderse por las calles de Madrid. La prensa bautizó al autor de estos crímenes como el asesino de la baraja. El 7 de febrero, el terror se cobró otra víctima. En el distrito de Latina, un joven estudiante de veterinaria, Manuel de la Cámara, aparecía muerto. Y junto a él, el 3 de copas. La escalada era innegable. La frecuencia de los ataques aumentaba. Y con cada nueva víctima, la presión sobre las fuerzas de seguridad se volvía insoportable. Las víctimas, aparentemente sin conexión entre sí, eran jóvenes, de diferentes orígenes y en diferentes circunstancias. Esto hacía aún más difícil perfilar al asesino y predecir su próximo movimiento. Los días siguientes trajeron consigo más ataques, más cartas de la baraja, cada una aportando un nuevo elemento a este retorcido juego de terror. El 8 de copas, el 10 de oros, el 2 de bastos. Las cartas se acumulaban, sembrando el pánico y la desconfianza. La ciudad vivía en un estado de alerta permanente. Los ciudadanos se miraban con recelo. Cualquier desconocido podía ser el terror que acechaba en las sombras. Las noches se volvieron más oscuras, los portales más solitarios. La policía, trabajando incansablemente, buscaba desesperadamente un patrón, una pista, que les permitiera dar caza a este esquivo criminal. Los medios de comunicación, por su parte, mantenían a la opinión pública en vilo, informando de cada avance, de cada hipótesis, alimentando la tensión y la expectación. El asesino, por su parte, parecía disfrutar del caos que provocaba, de la atención que generaba su macabro juego. Las cartas de la baraja, más allá de ser una firma, parecían ser una forma de comunicación, un desafío lanzado a la sociedad y a las autoridades. Cada carta dejada atrás era una declaración de intenciones, una afirmación de su poder y su impunidad. La investigación se convertía en una carrera contra el tiempo, donde cada segundo contaba para evitar que más vidas inocentes se vieran truncadas por la crueldad de el asesino de la baraja. ¿Eran las cartas un mensaje simbólico? ¿Un ritual personal del asesino? ¿Tenían algún significado específico relacionado con las víctimas o con el momento del crimen? Los expertos en criminología y psicología criminal se sumaron al equipo. Se creó un perfil psicológico del sospechoso, intentando desentrañar su personalidad, sus motivaciones y sus patrones de comportamiento. Se especuló con la posibilidad de que el asesino tuviera algún tipo de conexión con el mundo del juego, o que las cartas fueran un elemento de su propia mitología personal.
La investigación se centró en cruzar datos, en buscar posibles nexos entre las víctimas, por débiles que fueran.
El momento clave llegó, como suele ocurrir en muchos casos, por un error del propio asesino o por la suma de pequeños detalles. La policía estaba cerca, recopilando pruebas, acorralando al fantasma que aterrorizaba Madrid. La estrategia se enfocó en la paciencia y en la espera del próximo movimiento, de la próxima pista que les permitiera cerrar el círculo. El juicio y la sentencia. Tras semanas de intensa búsqueda, el 24 de marzo de 2003, la pesadilla llegó a su fin. Alfredo Galán Sotillo, un soldado paracaidista de 26 años, fue detenido en Puerto Llano, Ciudad Real, su localidad natal, tras un intento de robo de un coche. La policía había estado tras sus pasos, y la detención, aunque inicialmente relacionada con un delito menor, se convirtió en el desenlace esperado de la caza al asesino de La Baraja. La noticia de su arresto trajo un suspiro de alivio a toda España, pero sobre todo a Madrid, que había vivido bajo el yugo del miedo. La investigación posterior y las declaraciones de Galán confirmaron su autoría en los crímenes que habían sembrado el terror. El juicio fue uno de los más mediáticos de la historia reciente de España. La sala se llenó de periodistas, familiares de las víctimas y curiosos, todos deseosos de comprender la mente de un asesino en serie. Durante el proceso, se reveló la compleja personalidad de Galán, marcada por problemas psicológicos y un resentimiento latente. Las pruebas recabadas por la policía fueron contundentes: ADN, testimonios y su propia confesión. Se determinó que Galán había cometido 5 asesinatos y 2 intentos de asesinato en un corto periodo de tiempo. La defensa intentó argumentar la inimputabilidad del acusado, alegando problemas mentales. Pero la contundencia de las pruebas y la frialdad con la que relató los hechos dejaron poco margen a la duda. El tribunal, tras valorar todas las pruebas presentadas, dictó sentencia. Alfredo Galán fue condenado a 45 años de prisión, la pena máxima establecida en aquel momento por la ley española, por los 5 asesinatos y los 2 intentos. La sentencia fue recibida con alivio por las familias de las víctimas, que buscaban justicia y cierre, aunque sabían que nada podría devolverles a sus seres queridos. El caso El asesino de La Baraja marcó un hito en la historia criminal española, no solo por la crueldad de los crímenes o la firma macabra del asesino, sino por la respuesta de la sociedad y de las fuerzas de seguridad ante un fenómeno aterrador. El juicio sirvió para arrojar luz sobre los aspectos más oscuros de la mente criminal y para recordar la importancia de la investigación policial y la justicia para restablecer el orden y la seguridad. Reflexión final e impacto social. El caso de Alfredo Galán, el asesino de La Baraja, dejó una profunda cicatriz en la memoria colectiva española, especialmente en Madrid. Más allá de la cronología de los hechos, la brutalidad de los crímenes y la firma macabra, este episodio nos obliga a reflexionar sobre aspectos fundamentales de nuestra sociedad y de la naturaleza humana. La facilidad con la que una persona puede pasar desapercibida en una gran ciudad, infiltrándose en la rutina diaria mientras planea actos de violencia extrema, es aterradora. Galán, un soldado paracaidista sin un historial previo de violencia grave conocido, demostró cómo la aparente normalidad puede ocultar oscuros abismos psicológicos. El impacto en la sociedad madrileña fue inmediato y palpable. El miedo se instaló en las calles, en los portales, en el corazón de los ciudadanos. La confianza se vio mermada y la sensación de vulnerabilidad se generalizó. Cada persona se sentía, en potencia, una posible víctima. Los medios de comunicación jugaron un papel crucial, amplificando el terror, pero también informando de los avances policiales, contribuyendo a la tensión, pero también a la esperanza de una resolución. El caso también puso de manifiesto la eficacia y la dedicación de las fuerzas de seguridad españolas. La rápida resolución del caso,
a pesar de la complejidad y la audacia del asesino, demostró la capacidad de investigación y la resiliencia de la policía. La presión social y mediática, aunque a menudo criticada, también actuó como un motor para que las autoridades actuaran con la máxima diligencia. Desde una perspectiva psicológica, el caso Galán abrió debates sobre los perfiles de los asesinos en serie, la influencia de los trastornos de personalidad y la dificultad para predecir y prevenir este tipo de actos. La baraja de cartas, como elemento distintivo, añadió un componente de morbo y simbolismo que alimentó la fascinación y el horror. ¿Era un ritual? ¿Una provocación? ¿Una manifestación de un ego desmedido? La respuesta, aunque se desentrañó en parte, sigue teniendo tintes de enigma. El legado de El asesino de la baraja es un recordatorio constante de la fragilidad de la seguridad y de la necesidad de estar alerta. Nos obliga a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar la normalidad y a recordar que el mal, en sus formas más insidiosas, puede estar más cerca de lo que creemos. La justicia, en este caso, dictó sentencia, pero el eco de esos crímenes resuena aún, invitándonos a la reflexión sobre la violencia, la mente humana y la eterna lucha entre la oscuridad y la luz. Este caso, sin duda, se inscribe como uno de los capítulos más oscuros y memorables de la crónica negra de nuestro país.